ABCD es un trapecio rectángulo. A ver, trapecio rectángulo, vamos a hacer uno acá chiquitito, tiene dos lados paralelos, pero tenemos dos ángulos rectos. Entonces acá tenemos este lado, es paralelo con este lado, aquí. Por lo tanto, este ángulo es recto y este ángulo es recto. En A y en D, perfecto. Con ángulo DEA igual a ACB igual a CFB igual 90. DEA, este es 90, acá es 90. Después tenemos CFB, acá es 90, 90. Y este de aquí también ACB, acá 90. Ya, acá vamos a ver semejanza. Entonces vamos a agrandar un poquito la figura para escribir los ángulos. Ahora sí, vamos a hacer que alfa más beta sea 90 grados. Vamos a achicar el lápiz. Entonces, este ángulo lo vamos a llamar alfa y por lo tanto este ángulo va a ser beta. Beta 90, este debe ser alfa, este debe ser beta, este debe ser alfa, este debe ser beta, este debe ser alfa y este beta. Y ahora con estos ángulos vamos a trabajar las preguntas que nos están haciendo. Ahora sí, entonces, fíjate que nos dicen AD por AF es igual a AC por DE. AD, AD por AF, por esto. No tenemos triángulo acá. Tenemos que buscar qué triángulo están hablando. AD, AD, esto, por AF, con este de acá, es igual a AC, AC por DE. Fíjate que están hablando de este triángulo, aquí, este triángulo, con AF, este de aquí, con AC, con este triángulo, aquí. Entonces vamos a escribirlo mejor como división, queda más cómodo. AD es a DE, voy a estar en el mismo triángulo, AD con DE, como, me falta aquí AC, es a AF. Entonces, AD, vamos a ver los ángulos. AD en este triangulito está entre beta y alfa. Beta con alfa, dividido DE. Y DE acá está entre alfa y 90. Perfecto. AC, AC, estamos en este triángulo ahora, está entre alfa y beta. Alfa y beta. Y ¿cuál otra? AF. AF está entre alfa y 90. Alfa y 90. Perfecto. Esa está correcta. Vamos con la otra. DE, DE, este, con FB, FB, estamos en otro triángulo acá. CF, CF, estamos en este triángulo con EC. Estamos en este triángulo, en el triángulo DEC. Vamos a escribirlo aquí. D, triángulo DEC, semejante con el triángulo, vamos a escribirlo nomás, triángulo CFB. Este chiquitito de aquí arriba con este chiquitito de aquí abajo. Y lo que vamos a escribir es DE, DE, y acá vamos CF, está acá, no, EC. EC está en el mismo triángulo. EC. Y esto debería ser igual a CF con FB. Revisemos. DE en este triángulo está entre 90 y beta. EC, EC está entre 90 y alfa. CF, CF, CF acá, alfa 90. Y FB, FB está entre beta y 90. Y no es lo mismo. Por lo tanto, no. Número 3.
AD al cuadrado más AF al cuadrado. AD, este lado aquí, más AF al cuadrado. Pero fíjate que AD tiene la misma medida que FC. Por lo tanto, FC al cuadrado más AF al cuadrado. Esto es AC al cuadrado. Y eso nos dicen que es igual a AF, voy a anotarlo mejor, por AB. A ver, AC al cuadrado, este lado al cuadrado, es igual a AF por AB. Esto es el teorema de Euclides. Recordemos que el teorema de Euclides nos dice, aquí tenemos la altura, esto es P, esto es Q, esto es A y esto es B, y dice que un cateto al cuadrado es igual a su sombra, P, por la hipotenusa, que es todo esto, C. Aquí nos está diciendo, en este triángulo rectángulo, ahí, donde tenemos la altura acá, entonces este lado al cuadrado, acá está, es igual a su sombra, AF, por AB. La respuesta es sí. Por lo tanto es 1 y 2. Esto. Eso es. Cualquier duda me consulta. Que estés muy bien.